¿Hay otro tipo de paralelismos? Sí. Por ejemplo, está el paralelismo emblemático. ¿Cuál es el paralelismo emblemático? Hay una cláusula literal y hay otra segunda que es metafórica. Por ejemplo, Salmo 42:1. 42:1. Ese es el emblemático. Emblemático. Ok, aquí hay dos, está expresando una misma idea, pero está usando dos maneras, una literal y otra metafórica. ¿Cuál es la literal? La del ciervo. El ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Y cuál es la metafórica? Así clama mi alma por ti. O sea, está diciendo, como él, yo. La cuestión aquí es de que eso no puede ser literal porque nadie ha escuchado a su alma jadear o bramar como un venado o un ciervo. Nadie. Entonces, eso es lo que está haciendo y eso se llama emblemático. Hay otro que se llama climático o como de una escalera. Ese es como el sintético. Las cláusulas revelan una verdad de manera ascendente. Por eso es climático, va hacia un clímax final. Por ejemplo, Salmos 19. Salmos 19. ¿Climático o como una escalera? No, no, no. O como de escalera, sí. La cita es Salmos 19. Uh-huh. Y va de manera ascendente, va diciendo una misma verdad. ¿Y de qué está hablando aquí? De la revelación natural de Dios, la revelación de Dios a través de la naturaleza. Entonces, este es otro tipo de paralelismo, de estructura dentro de la poesía hebrea. Hay otras cosas más que nosotros podemos ver dentro de la poesía hebrea. Y aquí están algunas pautas para desarrollar una exégesis de la poesía hebrea, para que podamos nosotros entonces saber cómo interpretar la poesía hebrea. Primero es, identifique la extensión total del poema. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les he dicho, busquen el párrafo completo, hablando de un texto en prosa, de un histórico, un profético? Bueno, aquí es la extensión del poema. ¿Qué tanto extiende el poema? Localice la línea temática o la afirmación de la estructura paralela. Es decir, identifique los paralelismos y cuál es el tema de ese paralelismo. Y luego muestre cómo la proposición temática es desarrollada o explicada. Bueno, antes era dividir el poema en estrofas. Por estrofas, ¿no? Porque por regla general cada estrofa es una idea. Ahora, si usted tiene una Biblia, por ejemplo, la mayoría de las Biblias actuales, como NBI, la Reina Valera actualizada y todas esas, ya vienen divididos por estrofas, algunos. Entonces usted nada más cheque que sí esté bien dividido, ¿no? A lo mejor usted tiene otra idea de división y está bien. Recuerde, las divisiones y los capítulos y los versículos, esos no son inspirados, esos se los pusimos nosotros. Entonces, sí, sí, también se maneja por estrofas, pero debemos entender que cada estrofa va a desarrollar una idea.
Pero lo que nos va a dar a nosotros la clave de interpretación es el que nosotros podamos entender muy bien la estructura de los paralelismos. Porque la poesía hebrea maneja eso como una técnica. Entonces, si usted logra descubrir o se vuelve una persona que fácilmente identifica el paralelismo y qué tipo de paralelismo es, usted tiene ya una ventaja al momento de interpretar ese pasaje. ¿Qué otras cosas podemos decir de la poesía hebrea? Miren, la poesía hebrea tiene también otras maneras de organizar su poesía. Por ejemplo, está el poema acróstico, el Salmo 119, por ejemplo. Cada línea o cada estrofa empieza con una letra del alfabeto hebreo. Por eso es acróstico. Si usted ha visto el Salmo 119, en la mayoría de las Biblias empieza con dice Aleph. Y luego usted ya ve más abajo y dice Bet. Y luego ve más abajo y dice Gimel, Dalet. Esas son Ain y todas las letras en hebreo, en el alfabeto hebreo. Cada estrofa en ese párrafo empieza con esa letra. Ahora imagine usted la habilidad, la capacidad poética para que al momento de querer expresar una idea, encuentre la palabra exacta que empiece con esa letra. Si usted cree que es muy fácil hacer un acróstico, yo le invito a que haga un acróstico con su nombre. Haga un poema acróstico con su nombre. Y va a ver que no es tan sencillo. Acróstico. ¿Mm? Las letras son del alfabeto hebreo. Son las letras del alfabeto hebreo. En nosotros no lo vemos, en nuestra traducción en español no lo vemos. Pero si leyéramos en el original en hebreo, ahí nos daríamos cuenta. Por ejemplo, el ritmo también de la poesía hebrea, en nuestras traducciones, nosotros no lo vemos. No vemos el ritmo, porque el ritmo al pasar de hebreo a español, el ritmo se va a perder. Porque no se usan el mismo número de palabras, no se usa el mismo número de letras en cada palabra, no estamos usando las mismas terminaciones, todo eso. Pero si lo leyéramos en hebreo, nos damos cuenta inmediatamente cómo el ritmo que se está manteniendo en la poesía. Por ejemplo, en Oseas hay un párrafo extenso de Oseas donde se usa la aliteración. Es decir, en la terminación de las palabras se está metiendo la misma consonante, la misma consonante, la misma consonante. Y suena suena un ritmo. Y es un poema. Y es una manera de transmitir algo de un poema. Entonces, esta es una manera también, el acróstico. El otro es el juego de consonantes, la aliteración, es lo que yo estaba diciendo ahorita. La aliteración. El juego de vocales, la asonancia. El juego de repetición de palabras con sonido similar, pero con significado diferente. Esto se llama paranomasia. Es decir, palabras que suenan igual. ¿Perdón? No, eso no está en sus apuntes. Esto esto está fuera de los apuntes que tienen ustedes. No, esto no va a venir en el examen porque está fuera de los apuntes que tienen ustedes. Paranomasia. No, paranomasia. Es un juego de palabras donde las palabras suenan igual, aunque significan cosas diferentes. Está el juego de palabras que se pronuncian como suena la cosa, es decir, meten mucha onomatopeya. ¿Sí saben cuáles son las palabras onomatopéyicas en el español, en nuestro español? Cataplum es una onomatopeya. Pum es una onomatopeya. Ajá. También tienen eso ellos. Así no, imagínense para traducir todo eso al español. Por eso los que son llamados a ser traductores, pues tienen un llamado especial a ser traductores. Porque no es tan fácil. O sea, cuando tú vas a traducir un texto, si ustedes van a estudiar idiomas bíblicos, cuando van a hacer ejercicios de traducción de texto,
tú tienes que tomar decisiones acerca de cómo vas a traducir ese texto. Una vez que has hecho tus análisis morfológicos, gramaticales, todo lo que tienes que hacer, luego tienes que decidir cómo lo vas a traducir. Y obviamente la idea del texto siempre va a quedar, pero va a ganar o va a perder dependiendo de la elección que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, versiones muy modernas que en Apocalipsis, por ejemplo, los números de las medidas que dan ahí, la traducen o lo pasan a nuestro sistema métrico decimal. Y de repente cuando tú ves eso, en lugar de decir que la Nueva Jerusalén mide no sé cuántos estadios, dice que mide no sé cuántos kilómetros. Y entonces, como que ya ahí pierdes algo, porque dicen, no nos vamos a meter aquí en Apocalipsis, ustedes acaban de llevarlo, que todas esas cosas tienen algún tipo de significado, ¿no? Entonces, no es lo mismo de ahí que te pases a kilómetros y eso, ¿no? Entonces, pero son decisiones que va a tomar el traductor. Pero cuando está haciendo su traducción, tiene que tomar en cuenta todo eso. Ay, estoy ante un poema. ¿Qué dice? ¿Cómo está el ritmo? Y va a tratar de poner eso lo más que pueda, lo mejor que pueda en su traducción. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, el acróstico es... ok, que por ejemplo ponen, como yo dije, hagan un acróstico a su nombre, Jonathan, y entonces no, ellos por regla general lo que ponen es el alfabeto, en orden alfabético, sí. Así está el Salmo 119 está así, el Salmo 19 está así, ¿qué otra porción es un acróstico? Lamentaciones está así, que es un acróstico también. Es el orden alfabético, por regla general. No, no son nombres. Nosotros sí hacemos eso, ¿no? Pones un nombre y... No. Si quiere usar el acróstico, lo va a usar. Y si no, pues no lo va a usar. Si quiere usar la aliteración, va a usar esa técnica. Entonces usted va a un texto hebreo y conforme usted lo va leyendo. Ahora, eso se nota cuando lee usted el texto en voz alta. Entonces se va a dar cuenta que está repitiendo este sonido. ¿Qué es? ¿La consonante? ¿Es una vocal? ¿O qué es lo que produce el sonido? Y usted ya se da cuenta de eso, ¿no? Muy bien. Hay varios tipos de poesía. Sí, Andrés. Es lo que dijimos hace rato. Nosotros al enfrentar textos poéticos y nos preguntamos, ¿por qué una poesía? Nosotros tenemos que contestarlo con nuestro concepto de la inspiración de la Biblia. Y nosotros creemos que la Biblia está verbalmente inspirada. ¿Qué quiere decir con eso de verbalmente inspirada? Que las palabras que están ahí contenidas son las que Dios quiso que estuvieran contenidas. ¿Y qué usó Dios del que escribió, del ser humano que escribió, qué usó Dios para dar a conocer su mensaje? Lo que esa persona es o lo que esa persona era. Entonces, es evidente que David era un tipo dado más a la música. De hecho, en el libro de los Salmos, ¿no? Se le llama el dulce cantor de Israel. Entonces, un hombre que es más dado a la música, ¿qué es lo que más va a escribir? Canciones. Y por eso muchos salmos son de él. Y en otros lados donde se dice que David escribió algo o dijo algo, son canciones. Segunda de Samuel, él escribió un poema, una elegía, una endecha, cuando muere Jonatán y Saúl, ¿se acuerdan? Poesía. Más adelante, cuando él va a hacer una oración, igual en Samuel, ¿qué es? Poesía, otra vez. ¿Por qué? Porque la característica de David era
ser un poeta, era músico. Entonces él no iba a escribir otra cosa que poesía. Entonces, Dios usó a las personas a los hombres que escribieron la palabra, su palabra, la Biblia, con sus características. Por eso decíamos cuando veíamos libros proféticos, ¿no? ¿Por qué usó Dios a Jeremías para escribir Lamentaciones? Pues porque era un hombre que tendía a la depresión, ¿no? El profeta llorón, a cada rato está llorando en el libro de Jeremías. Una persona que está llorando a cada rato, si va a escribir un canto, ¿qué tipo de canto va a ser? Pues un canto así de lamentaciones, ¿no? Es una manera de decir que Dios usa la personalidad, sus características de ese individuo al momento de inspirarle para escribir. Va a utilizar lo que esa persona es. Y si es una persona que le gusta más comunicarse por poemas, pues entonces le va a decir que escriba una poesía. ¿Por qué el libro de Proverbios se atribuye a Salomón todo? O gran parte de él. ¿Y por qué nosotros no tenemos ningún problema en decir, sí, Salomón escribió los Proverbios? Porque era un hombre sabio. Entonces, ¿quién va a escribir Proverbios? Pues un hombre sabio. Entonces, Dios usa su personalidad. Obviamente, para los que están escribiendo poemas, Dios va a usar esa personalidad suya de saber escribir poemas, ¿no? Podemos decir que sí, podemos decir que no, porque ¿quién de los que está aquí, de los que estamos aquí, no en algún momento ha querido escribir un poema y ha escrito un poema? ¿Quién sabe cómo le salió, pero escribió un poema? Ya que si después resiste la crítica y todo eso, eso es otra cosa. Pero tú escribiste un poema. No necesariamente que fuiste a una escuela para aprender a escribir poemas. ¿Por qué no? Porque es una expresión del sentimiento. Simple y sencillamente es eso. Sí, esa es su personalidad. Ujú. Sí, sí, sí. Ahí lo que tendríamos que hacer es entrar a un estudio de los salmos atribuidos a David para ver qué tan complejos son, ¿no? Eso se va a notar más, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, al momento de estudiar la redacción de las cartas, por ejemplo, de Pablo, en comparación con las de Pedro. Es decir, el griego que usa Pedro es muy básico. El griego que usa Pablo es más rebuscado. Pero el griego que usa el escritor Hebreos es más elevado que el de Pablo. Por eso muchos dicen, no puede ser Pablo el escritor de Hebreos, porque el griego de Hebreos está más elevado que el griego de todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? O el griego de Lucas, por ejemplo. Ahora, cuando uno lee Hechos, Lucas, en el griego y uno dice, mira el griego que usa este hombre, y uno dice, bueno, pues sí, es Lucas, es un médico, estaba preparado, obviamente que va a escribir, ¿no? Entonces, Dios va a usar a la persona, o usó a las personas que escribieron la Biblia con sus características, así como eran. Es como decíamos cuando veíamos proféticos. Comparas el escrito de Isaías, un hebreo muy fino, muy rebuscado, contra el de, ¿quién? Jonás, o el de, no, ¿cómo se llama este que era de Moreset, el boyero? Amós, ¿no? El que decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero. Sí, entonces, obviamente no vamos a esperar que su construcción literaria, aunque es una muy buena composición, pero no llega con Isaías. Isaías es el mero en cuanto a construcciones, a escritura en hebreo de los profetas. Pero ¿quién era Isaías? Isaías era de linaje real, o sea, estaba bien preparado.
¿Por qué Moisés escribió tantos libros? ¿Por qué Moisés escribió tantas cosas? ¿De dónde venía? Había estudiado en las mejores universidades. Es decir, todo eso Dios lo usó. Todo eso Dios lo usó. Entonces, nosotros debemos entender que Dios inspiró la Biblia, quiso que en la Biblia apareciera lo que Él quiso que apareciera, pero respetó la personalidad del ser humano que lo escribió. Y si este era más para poesía, hizo una poesía. Y si este era más para estas cosas, hizo esto. Pero eso nunca fue más allá de lo que Dios quiso que fuera. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, porque vamos a llegar a Cantares, hermano, y vamos a enfrentar problemas, va a decir, ¿por qué está esto aquí? Pues porque Dios quiso, hermano. Porque Dios quiso. Muy bien. No, yo no quiero llegar a Cantares. Ustedes quieren llegar a Cantares. Ok. Varios tipos de poesía en el Antiguo Testamento. Lo que vimos antes fue estructura, como está escrito. Ahora vamos a ver tipos de poesía. ¿Qué tipos son? Muy bien. Tienen que ver, algunos están relacionados con el tópico o tema y otros con su forma. Por ejemplo, hay himnos de dedicación. Por ejemplo, Números 21, del 17 al 18 es un himno de dedicación. Dedicación. Himnos de trabajo. Trabajo. Baladas. Hay baladas. Si a usted le gustan las baladas, hay baladas. Hay himnos para consumir licor. ¿Cómo ve? Negativo, es decir, diciendo que es malo. Isaías 5 del 11 al 13, Amós 6, 4 al 7. Y positivo, Isaías 22, 13. Hay poemas de amor. Obviamente, Cantar de los Cantares. Himnos de boda. Salmo 45. Lamento de sollozo o elegía. Segunda de Samuel 1:17. Salmo 45. Lamento de sollozo. Cantos de guerra. También hay. Bendiciones especiales. O la bendición de un líder. Génesis 49, por ejemplo. Ajá. 49. Textos mágicos. Y se va a decir, un texto mágico en la Biblia. Pues vea, Números 24, del 3 al 9. ¿Sí sabe quién está ahí hablando? Números 24, del 3 al 9. ¿Sabe quién está hablando ahí? Balaam. Ah, ¿verdad? Poemas sacros. Todos los salmos. Sacros. ¿Eh? Sacros de que su uso es en el templo. Sagrados. Que su uso. Poemas acrósticos. Salmo 9, 34, 37, 119. Lamentaciones. Hay maldiciones. Números 21, del 22 al 30. Hay poemas de burla. Isaías 14, del 1 al 22, 47, del 1 al 15. ¿Estamos bien? Ah, sí, sí, sí.
probablemente esos salmos donde, por ejemplo, hay un salmo, no me acuerdo cuál número es, donde dice, diga ahora Israel, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque no sé qué, porque por la misericordia, y vuelve a repetir lo mismo cada rato, ok. Ese probablemente sea un, un poema antifonal. Sí saben lo que es una lectura antifonal, ¿no? Lee uno y el otro contesta, lee uno y el otro contesta. Cuando leemos yo el versículo 1 y ustedes el versículo 2 y unimos, ese es un antifonal. Antifonal. Ok. ¿Cómo vamos a interpretar la poesía hebrea? Bueno, ya dijimos, busque la verdad central de la estrofa, identifique el lenguaje figurativo y expréselo en prosa. Es decir, ¿qué quiso decir con lenguaje figurado? Lo que quiso decir, póngalo usted ya no en lenguaje figurado, póngalo en prosa. Esté seguro de relacionar los asuntos más largos orientados a los poemas en su contexto literario. Es decir, si yo voy a un libro y de repente encuentro un poema, ¿por qué está ese poema ahí? Yo sé que sale de lo que es poesía hebrea, pero por ejemplo en Filipenses capítulo 2, Pablo está hablando de acerca de que no deben considerar a los demás superiores a sí mismos y servirse los unos a los otros, y de repente un canto. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús, y lo que sigue es un canto, es un himno cristológico. La pregunta es, ¿por qué lo puso ahí? Entonces, eso te ayuda a ti a entender qué es lo que está diciendo. Funciona también con la poesía hebrea. ¿Okay? Trate de encontrar el contexto histórico, si es posible, de cuando fue escrito ese poema. Por ejemplo, Salmo 31 o 51, ¿cuál es el cuál tiene un encabezado ahí que dice Salmo de David cuando lo visitó el profeta Natán después de haber cometido adulterio con Betsabé? Bueno, para que usted entienda lo que está diciendo ahí, ¿qué es lo que usted debe hacer? Ir a Segunda de Samuel y leer la historia, lo que está narrado ahí. Y a la luz de esa historia, interpretar ese salmo. No, eso no es paralelismo. No. No sé cómo se llama eso, hermano. No. A lo mejor lo que usted está hablando son de pasajes paralelos, pero ese no es un pasaje paralelo tampoco. Entonces, es lo que usted tiene que hacer. Si usted puede, por ejemplo, Jueces capítulo 5, ahí hay un canto. ¿Cómo entendemos ese canto? Pues lea Jueces capítulo 4, ahí está la historia. Entonces, si usted puede ubicar dentro del contexto histórico bíblico el evento que hace que se suscite esa poesía, eso le va a ayudar a usted mucho al momento de interpretarlo, porque ya tiene un contexto. Por ejemplo, el Salmo 137 que decíamos hace rato. ¿Cuál es el contexto de ese salmo? El exilio. Pero luego uno se pregunta, ¿pero por qué habla ahí de los edomitas? ¿Por qué dice que los edomitas estaban así diciendo? Usted va a buscar en el contexto y le va a ayudar el profeta Abdías, le va a ayudar otros profetas, y usted va a encontrar que cuando Jerusalén es invadida y tomada y arrasada, el pueblo de Edom participó también de eso. Y entonces usted dice, pues con razón le tiene tanto coraje a los edomitas. Es decir, si usted puede ubicar el contexto histórico en la Biblia de ese texto poético, eso le va a ayudar a usted a interpretarlo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguros?